Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio acerca de inflación y crecimiento, extraído de un examen. Concretamente, vamos a hacer la pregunta número 8 que tenemos aquí, que habla sobre la curva de Phillips y sobre la ley de Okun. Nos dan los siguientes datos. Yo siempre lo primero que hago nada más empezar un ejercicio es copiar bien los datos y extraer bien la información del ejercicio. Nos dice, siguiendo el enfoque tradicional de la curva de Phillips, si el año 0 una economía sin sector exterior tiene, primero nos dicen que posee una inflación en el año 0, vamos a llamarlo pi sub 0, una inflación, pi se utiliza para simbolizar el valor de la inflación de una economía del 6%, un crecimiento de la producción igual a su tasa normal del 3%, o sea, que G sub I, G se suele utilizar para simbolizar el crecimiento de las variables, sub I porque Y es la renta de la economía, es igual al 3%, un desempleo situado en su tasa natural del 8%, o sea, que la tasa de paro, digamos, del periodo 0, del año 0 inicial, coincide con la tasa de paro natural de la economía, que es del 8%. ¿Qué es la tasa de paro natural? La tasa de paro natural es aquella a la que la economía tiende de forma natural a medio plazo. Bueno, pues es del 8% según nos indican, un crecimiento de la cantidad nominal de dinero del 9%, eso vamos a llamarlo G sub M, ya digo, la G se utiliza para simbolizar crecimientos en economía y el subíndice nos indica la variable que crece. En este caso era la renta o PIB de la economía y en este caso es la oferta monetaria, la cantidad de dinero en circulación. Bueno, pues nos dicen que el crecimiento de la masa monetaria o de la cantidad de dinero en circulación es del 9%. Nos dicen que el parámetro alfa de la curva de Phillips es 0,5. En la curva de Phillips aparece un parámetro, que es el parámetro alfa, que indica la sensibilidad de los salarios nominales de los trabajadores a la tasa de paro. No os preocupéis mucho por ello porque es un dato que os tienen que dar, es 0,5. Y el parámetro beta, que es otro parámetro que aparece en la ley de Okun, también tiene un valor de 0,5. Ahora cuando escribamos las fórmulas, pues bueno, diréis, vale, pues lo sustituimos y ya está. Pues dice lo siguiente, el Banco Central quiere, primero, reducir de forma constante a lo largo de los próximos 4 años la inflación. O sea, objetivo del Banco Central, reducir la inflación, para situarla en el 2% el cuarto año y siguientes. O sea, con el objetivo de que la inflación en el cuarto año sea del 2%. Vamos a llamarlo pi sub 4 a ese cuarto año. Bien, ¿qué más? Segundo, situar la tasa de desempleo en su tasa natural el quinto año y siguientes. O sea, que la tasa de paro sea en el quinto año U sub 5 la tasa de paro natural, que es del 8%. Esto indica que durante este proceso la tasa de paro va a dejar de ser natural en algún momento. La pregunta es, ¿cuál será el crecimiento de la cantidad nominal de dinero que deberá aplicar el segundo año? O sea, la pregunta es, ¿cuánto deberá valer el crecimiento de la masa monetaria el segundo año para conseguir estos objetivos? ¿De acuerdo? Es muy importante extraer toda la información que nos han enunciado y luego identificar bien cuál es la pregunta, cuál es la incógnita. Vale, vamos a ir poquito a poco porque esto va a llevar su trabajo, no es sencillo del todo. En primer lugar, la curva de Phillips, que bueno, normalmente se escribe con CP o PC en inglés, ¿vale? Phillips Curve. Bueno, pues la curva de Phillips nos dice que la inflación actual menos la inflación del periodo anterior va a ser igual a menos alfa, que es ese parámetro que nos dan aquí en el enunciado, que multiplica a la tasa de paro menos la tasa de paro natural. Esta tasa de paro es la tasa de paro efectiva o la tasa de paro de ese año en concreto y U sub n pues es la tasa de paro natural, a la que tiende la economía, digamos, de forma natural a medio plazo. Bien, una pequeña aclaración. La inflación de este año, pi sub t menos la inflación del año anterior, pi sub t menos 1, es lo que podríamos llamar el crecimiento de la inflación. Claro, si a la de este año le quitas la del año anterior, te queda el crecimiento que ha sufrido la inflación ese año. Así que lo primero, la curva de Phillips tendría este aspecto, en la cual podemos sustituir a algunos de los datos que conocemos. Lo segundo, la ley de Okun. La ley de Okun tiene una expresión matemática que es la siguiente. La tasa de paro de este año menos la tasa de paro del año anterior, o sea, de igual manera, esto de aquí simboliza el crecimiento de la tasa de paro. Bueno, pues es igual a menos beta, que multiplica al crecimiento de la renta en ese año concreto, vamos a decir G sub I T, ¿vale?, de ese año en concreto, menos el crecimiento tendencial o crecimiento natural de la renta a medio plazo. Bien, en ese enunciado dicen que la producción está creciendo a su tasa normal del 3%. Con eso lo que nos quieren decir es justo lo que vemos en la ecuación, que el crecimiento del PIB
forma natural o normal, como dice el enunciado, es del 3%, al igual que el crecimiento de ese año, ¿no? Como ahora probaremos a sustituir. Bien, ¿qué más? Debemos saber lo siguiente para terminar. No le pongo un nombre concreto, pero esta es la ecuación que describe el crecimiento de la renta, el crecimiento de la oferta monetaria y la inflación. El crecimiento del PIB de un año concreto es igual al crecimiento de la masa monetaria menos la inflación de ese periodo. Vale, estas son las tres ecuaciones a tener en cuenta. La primera, la curva de Phillips. La segunda, la ley de Okun. Y la tercera es una ecuación que sirve para relacionar el crecimiento del PIB con el crecimiento monetario y la inflación. No tiene un nombre concreto, aunque podéis llamarla dinámica de la inflación, por ejemplo, sería un buen nombre adecuado para ella. Vale, a partir de aquí, pues podemos sustituir algunos de los datos que nos han dado al principio y sacar resultados. Por ejemplo, si cogemos la primera ecuación, la de la curva de Phillips, una vez que hayamos hecho esto, voy a continuar aquí debajo. Si cogemos la curva de Phillips y sustituimos los datos, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que, sustituyendo ya el incremento de la inflación, el incremento de la inflación va a ser igual a menos alfa, o sea, menos 0,5, que multiplica a U sub t, o sea, es decir, la tasa de paro de este año, que aún no la conocemos, menos la tasa de paro natural, que es del 8%. O sea, 0,08. Una pequeña cuestión, en general os recomiendo siempre, para que todo esté bien, poner siempre todos los números en todas las fórmulas en tanto por uno. Los porcentajes en general no existen, los porcentajes son para que la gente entienda el valor. Pero cuando tú calculas cosas con fórmulas, todos los valores tienen que estar expresados en tanto por uno. Es decir, el porcentaje lo dividimos entre 100 y ya nos queda en tanto por uno. Esto sería 0,02, esto sería 0,08. Estos valores de aquí ya están en tantos por uno, no son porcentajes, ¿vale? Pero entonces, esto es, al sustituir lo que conocemos, lo que nos quedaría en la curva de Phillips. Bien, si tenemos en cuenta que el objetivo es reducir la inflación hasta que en el cuarto año sea del 2%, teniendo en cuenta que el primer año es del 6%, tendremos que reducir la inflación un 1% cada año hasta conseguir que baje de 6 a 2. Son 4 años, hay que bajarla en 4 puntos, pues está desde 6 hasta 2 en 4 años a 1 punto por año. Así que el crecimiento de la inflación queremos que sea del menos 1%. Dicho de otra manera, menos 0,01. Así que si sustituimos que la variación de la inflación queremos que sea el primer año menos 0,01 igual a menos 0,5 que multiplica la tasa de paro menos 0,08, lo único que tenemos que hacer aquí es operar el paréntesis y despejar U sub t. Pues la tasa de paro que se correspondería ese año con una inflación del menos 1%, una variación de la inflación del menos 1%, sería una tasa de paro del 10%. Realmente no se habría quedado 10%, se habría salido 0,01 y multiplicado por 100 te habría quedado, perdón, 0,01 no, 0, voy a poner otra vez, perdón, 0,1 que multiplicado por 100 es el 10%, la tasa de paro de la economía el primer año. Bien, si cogemos ahora la ley de Okun para este primer año, la ley de Okun y sustituimos la información que conocemos, nos va a quedar lo siguiente, U sub t menos U sub t menos 1. U sub t lo dejo como está, pero U sub t menos 1, es decir, la inflación del primer periodo la conocemos y según hice el ejercicio, la inicial, la del año anterior, sería del 8%, o sea, 0,08 escrito en tanto por 1. Y ahora diréis, ah, vale, pero espera, que la tasa de paro de este año ya la conocemos. Sabemos que es 0,1, el 10%, así que lo podemos sustituir. La acabamos de calcular. Bien, igual a menos 0,5, que es el valor de beta que tenemos aquí, y luego entre paréntesis tenemos el crecimiento del PIB, que aún no lo conocemos, menos el crecimiento tendencial del PIB, que es este de aquí, que le he puesto G sub I barra, y aquí lo podría haber puesto también, por cierto, perdón que no lo he puesto al principio. Así que del 3%, o sea, 0,03. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es G sub IT, o sea, es decir, el crecimiento del PIB ese año. Pues bien, el crecimiento del PIB ese primer año va a resultar ser del menos 0,01, que si lo queréis pasar a porcentaje multiplicándolo por 100 es del menos 1%. O sea, el PIB ha crecido un menos 1%. O sea, dicho con otras palabras, el PIB ha decrecido. Y perdón que me acabo de dar cuenta de este cachito final, no se está viendo. Vale, entonces recapitulando, esto de aquí si lo estábamos viendo, ¿verdad? La tasa de paro era del 10%, lo hemos metido en la ley de Okun que proviene de aquí arriba, 0,1, el 10%,
Hemos sustituido todos los valores y el crecimiento del PIB es el único que no conocemos, así que sustituimos todos los valores y despejamos el crecimiento del PIB de ese año y nos sale del menos 1%. Vale, por último, si cogemos la tercera ecuación, el crecimiento del PIB en el año T va a ser igual al crecimiento de la masa monetaria menos la inflación. ¿Qué conocemos de aquí? Pues bien, conocemos que el crecimiento del PIB, si lo sustituimos, ¿vale?, es del menos 1%. Lo podemos poner ahí, o sea, menos 0,01. Os recomiendo otra vez, vuelvo a insistir, el tema de operar siempre todo en macroeconomía, bueno, y en general en cualquier ciencia, todo en tantos por uno y estará todo siempre bien. Como pongas porcentajes, es posible que no todo esté bien. Vale, y luego, por otro lado, tenemos que poner la inflación de ese año. La inflación de ese año, este valor aquí, como inicialmente, a ver si se ve, como inicialmente la inflación era del 6% y este año la hemos querido bajar un 1% este primer año, lo que nos va a quedar es que la inflación de este año va a ser 0,05. Dicho con otras palabras, el 5%. Sustituimos, operamos, despejamos y entonces nos va a quedar que el crecimiento de la masa monetaria para este primer año sería 0,04, es decir, el 4%. Vale, bien, una vez hecho esto, ya tenemos los datos del primer año. Vamos a hacer ahora los del segundo año porque son los que realmente nos piden en el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues exactamente igual que antes. Segundo año. Cambio la hoja y continuamos. Bien, en el segundo año volvemos a coger la curva de Phillips. La curva de Phillips ya sabéis que nos dice que el incremento de la inflación va a ser igual a menos 0,5 por la tasa de paro menos la tasa de paro natural. Sustituimos lo que conocemos. Sabemos que la tasa de paro natural es fija, es del 8%, o sea, 0,08, y queremos que la inflación vuelva a caer un 1%, igual que cayó en el periodo anterior, o sea, menos 0,01, que escrito en tanto por ciento, o sea, multiplicado por 100 es el 1%. Así que, de nuevo, la única incógnita que nos queda es cuál sería la tasa de paro en el segundo año. En el segundo año, si despejáis de aquí, os va a quedar que la tasa de paro, ¿vale? Operáis y despejáis, la tasa de paro vuelve a salir 0,1, es decir, el 10%. Igual que el año anterior. Eso es lo que tendríamos de la curva de Phillips en el segundo año, efectivamente. Luego cogemos la ley de Okun. La ley de Okun que nos decía lo siguiente. Nos decía que la tasa de paro del año T menos la tasa de paro del año anterior va a ser igual a menos beta, o sea, menos 0,5, que multiplica a la tasa de paro efectiva de ese año menos el... Aquí es que he puesto esto mal. No es la tasa de paro efectiva, perdón, es G sub T, o sea, es el crecimiento G sub MT, o sea, el crecimiento de la masa monetaria del año T, es G sub IT, perdón, menos el crecimiento tendencial del PIB, que sustituyendo era un 3%, o sea, 0,03. También conocemos el dato de la tasa de paro de ese año, que es del 10%, o sea, 0,1, y la del año anterior, que también fue del 10%, o sea, 0,1. Realmente la única incógnita que nos queda es G sub IT, o sea, es decir, el crecimiento del PIB de ese año. En este segundo año, el crecimiento del PIB habrá sido 0,03, es decir, el 3%, ¿vale? Ya tenemos el crecimiento del PIB de la ley de Okun. Si cojo la hoja de antes, lo que hemos hecho es lo mismo. Esto era para el primer año y nos queda una tasa de paro del 10%, un crecimiento del PIB del menos 1% y un crecimiento de la masa monetaria del 4%. Ahora estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el primer año, ahora para el segundo año. Sustituimos los datos de nuevo y vamos operando. Y luego de la tercera ecuación, la que nos decía que el crecimiento del PIB era igual al crecimiento de la masa monetaria menos la inflación, sustituyendo lo que conocemos, sabemos que el crecimiento del PIB es del 3%, o sea que aquí pondremos 0,03. Sabemos que la inflación de ese periodo ahora mismo es la inflación que teníamos, la del periodo actual, quiero decir, es un 1% menos que el año anterior fue 5, este año es 4, o sea, 0,04, y de aquí pues podremos despejar el crecimiento de la masa monetaria. Si lo hacemos, el crecimiento de la masa monetaria es 0,07, es decir, el 7%. Vale. Entonces, concretamente, este ejercicio, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Recapitulando, ¿vale? Porque nos hemos ido muy por las ramas porque el ejercicio es un poquillo largo. El ejercicio nos dice que lo calculemos para
según todo el enunciado, para 4 años, pero no hace falta calcular los 4 años enteros. Con 2 años que hemos hecho es suficiente, porque la pregunta es ¿cuál será el crecimiento de la cantidad nominal de dinero que deberá aplicar el segundo año? Que es justo el que acabamos de calcular ahora. El crecimiento de la masa monetaria tiene que ser del 7%, o sea que apartado C, respuesta correcta para este ejercicio.